En otro orden de cosas. ¿En qué andábamos, Michelle? Andábamos en una precisión importante, en una precisión tal vez metodológica, en un concepto que nuestro politólogo necesita desarrollar para poder establecer una comparación efectiva, una comparación empírica entre estos movimientos electorales que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio están realizando a estas 6 semanas del último domingo de octubre. ¿Qué era lo que tenías pendiente, Aníbal? No, lo que quería señalar era lo siguiente, en torno a propuestas, programas y distintas visiones que tienen estos tres partidos, e incluso también el Partido Independiente, porque algo de eso tiene, o una combinación, es la siguiente. La vez pasada hablamos sobre temas de gasto, lo que era el gasto público, pero dentro del gasto nos encontramos con lo que hace a la inversión. Y una visión también que hace a la inversión es no solamente la inversión en los capitales, las inversiones más concretas o más visibles, sino en los temas de políticas sociales o las políticas públicas como una inversión que se hace hacia la ciudadanía, hacia las personas. Esa también es una forma de entender el gasto, pero ahí tendríamos que hacer una salvedad. Estamos hablando de inversión en gasto social o estamos hablando de inversión, por ejemplo, en educación, en salud y en otro tipo de cosas que remite a la calidad de esa democracia o a la calidad de la vida de las personas. A ver si capto un poco la idea. Vos estás tratando de establecer una diferencia o tratar de que no se confunda la palabra gasto con inversión y al mismo tiempo sacar del rubro gasto, entre comillas, con G grande, a todo aquel expendio que haga el Estado en promoción de sus propios ciudadanos, ergo el gasto social. ¿Es así, Aníbal? Algo así, cuando vemos, por ejemplo, cómo está redactado las rendiciones de cuenta o la forma en la cual se presentan, se establecen ese tipo de diferencias. Pero cuando uno lo ve en términos generales puede pensar como si fuese gasto, una forma contable de verlo, ¿no? O sea, de un punto de vista más sencillo. Y una de las cosas que aparece, que atraviesa a los programas, que atraviesa a las visiones y que en última instancia hace a la ideología en un sentido un poco más laxo o en un sentido no tan duro de las ideologías que estamos acostumbrados, de lo que sería, yo qué sé, un socialismo u otro tipo de visiones que la vez pasada discutíamos, está una relación que se establece entre el Estado, entre la democracia y el mercado, que es una relación muy interesante que hace a la relación entre la democracia, según la conocemos, y el mercado, en el entendido de cuáles son esas reglas de mercado, ¿no? O sea, un mercado de privados básicamente y de empresas, que tiene que ver un poco también con lo que hablamos anteriormente, con el tema de las empresas públicas. En definitiva, también hace un poco a la cuestión del mercado. Y en el caso, por ejemplo, de la ciudadanía, para lo que son derechos de los ciudadanos, en función de cómo yo interpreto quiénes son los responsables de hacer efectivos esos derechos para los ciudadanos, lo podemos tener desde una visión en la cual el ciudadano accede a determinados servicios o bienes públicos, en tanto se lo merece, porque simplemente por ser el hecho de integrar una sociedad, ser un ciudadano, le corresponden, o en aquellos casos que, por ejemplo, tiene que acceder a ellos a través de un mercado en el cual lo que vale es el dinero o los precios. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. El mercado, por ejemplo, se ha establecido que para temas de cuidados, para el tema de lo que hace al acompañamiento, lo que hace a servicios de enfermería u otro tipo de servicios de carácter doméstico, establece, según algunas empresas, un precio, ¿no? O sea, yo contrato una empresa que me ofrece determinado tiempo de, ¿cómo se llama? De servicios. De servicios, y por eso pago. Sin embargo, por ejemplo, desde otra visión, lo que yo diría es, considerando que las personas necesitan ese servicio, como Estado en representación de la sociedad y de la ciudadanía, se lo garantizo. Es decir, el ciudadano accede por el hecho de ser ciudadano. Y en otros términos, lo que son las cosas más elementales, que hacen a los derechos culturales y a derechos sociales, como estos que estoy mencionando, por el simple hecho de que yo integro esta sociedad, merezco determinado nivel de vida, determinado salud, determinada seguridad social. O sea, necesito tener eso para que se me garantice la ciudadanía plena. O sea, es eso lo que hace a la calidad de la democracia. No sé si más o menos... Sí, y ¿sabés la reflexión que se me desprende a partir de lo que vos estás comentando muy bien, Aníbal, y precisando muy bien también?
lo atentos que tenemos que estar como ciudadanos, lo atentos que tenemos que estar como electores a el momento en el cual se nos proponen cosas ya preconcebidas como gastos, ¿verdad? ¿A qué le llamamos gasto? ¿Qué es un gasto y qué es un derecho? ¿Qué es un gasto y qué es una inversión? Porque uno también, y aquí sí estamos entrando ya en un insumo directo de campaña, lo que vos acabás de hacer es tratar de darle un marco de abordaje a todo esto, es la pretensión de ese déficit fiscal que el Estado maneja hoy dentro de una lógica de perfeccionamiento de la gestión estatal, en donde, tanto esgrimido por la oposición, la palabra gasto aparece como el eje en el cual se articulan todas las opciones de eventual cambio a una estructura estatal, a una maquinaria estatal que el gobierno viene sosteniendo. Y es importante para la cabeza de todos nosotros, a la hora de pensar y de reflexionar en este tipo de propuestas que se nos entreguen, poder distinguir realmente qué es gastar, qué es invertir y qué es asegurar derechos. Y eso me parece que eso es uno de los puntos de análisis, uno de los insumos más importantes que podemos dejar a partir de esta precisión bien importante y bien valiosa que vos acabas de dejar. Sí, también hay que hacer una aclaración, ¿no? Yo he participado de políticas, o sea, por diferentes razones, pero he estado en la instrumentación de políticas y también en la ejecución de políticas públicas, de políticas sociales, u otro tipo de políticas. ¿Y qué pasa? Lo que se genera, y creo que eso es lo que también hay que ser atentos, es que, por ejemplo, el mejor negocio y el que nunca te vas a quedar sin trabajo es trabajar en la pobreza, sobre temas de pobreza. Porque naturalmente se genera toda una burocracia en torno a la pobreza que en realidad, a pesar de que vos abordás estos temas como derechos, luego tenés una clientela, tenés un montón de gente que termina siendo sí un gasto en términos de recursos y de salarios o consultorías o no sé qué, que son miles y miles y miles de pesos o de dólares. Entonces te encontrás con que ahí, para que lleguen determinados beneficios, y ahí es como se encaran, hay dinero de por medio. Entonces, ¿cómo yo abordo eso? Tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, si yo lo que quiero llegar es a una enseñanza de calidad, digo, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que meter plata para que sea el Estado el que lo hago? ¿O en realidad tengo que utilizar mecanismos de mercado para que eso suceda? Y un ejemplo bien claro es darle voucher o darle determinado tipo de becas o determinadas cosas para que cada uno libremente, o sea, cada padre, cada ciudadano elija a qué lugar va a enviar y lo puede hacer en un sistema privado, en un sistema público. Entonces yo digo, bueno, en definitiva lo que yo le garantizo a los ciudadanos que es el derecho a la educación. Los mecanismos por los cuales se van a realizar son mecanismos de mercado a través de un sistema en el cual cada uno podrá elegir ventajas y desventajas. Eso que acabo de decir es una propuesta que viene de la vieja escuela del neoliberalismo. Sí, señor, Chicago, 100%. Sí, incluso también lo que se conoció como la nueva derecha o la nueva gerencia pública, que fue agarrar y sacar los mecanismos que funcionan o que funcionaron en algunos casos bajo determinadas condiciones en las empresas o lo que sea, y lo pasó al gerenciamiento. Eso se utilizó, incluso ese tipo de mecanismos existen, sin ser grosero, en algunos servicios de salud o en algunos otros servicios públicos, hay ese tipo de mecanismos. Y ya se están utilizando hace un buen tiempo. Claro, o sea, hay mecanismos que luego los instrumentos, cómo se hagan o no, son variables, pero lo que trato de decir es que depende cómo yo me paro en esto, es en función de mi cabeza o en función de cómo consigo el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de otras variables, que digo, bueno, yo entiendo que esto es la mejor forma de encararlo. Formas de control social o formas más burocráticas que vienen desde el Estado, más desde arriba, más centralizadas. Entonces, no, más descentralizado. Y todo esto termina girando básicamente en esta cuestión de los derechos que tienen las personas, los ciudadanos, de formas en los cuales dentro de una democracia yo más o menos combino, lo hace el Estado, lo hace el mercado o lo hace la sociedad civil, como hemos visto la proliferación en esa línea de políticas públicas que tienen 30 o 40 años,
que fue el resurgir de las ONG en un mundo anglosajón que luego se fue injertando por todos lados, que era el sector público, o mejor dicho, en algún lugar era el sector público no estatal y en otro lado era el tercer sector. Además de eso está el voluntariado, hay toda una serie de visiones, entonces vos ahí ves cómo la movés, y en los programas o en las propuestas algo de eso hay, pero yo no me pronuncio sobre lo bueno o lo malo, yo tengo una posición respecto a muchas de estas cosas, pero es como para ilustrar un poco y tratar de ver cuando uno dice, bueno, la mejor forma es que los liceos, por ejemplo, los centros de estudios tengan la mayor autonomía, tengan la mayor posibilidad de manejar sus recursos, que la gente tome decisiones, que uno pueda elegir a qué colegio o a qué liceo va a mandar a sus hijos. Esos son sistemas, los otros son diferentes, ¿no? O sea, el otro dice, bueno, esto va en un códice, esto va con determinado orden, esto funciona de tal... Claro, ¿quién se hace cargo? Se hace cargo el Estado, generando todo un aparato alrededor que trate de asegurar determinadas cosas, o libramos a la ley del mercado también. Esas dos cosas que deberían en su espíritu por lo menos confluir a un mismo lugar, a la garantización de los derechos de la gente. Igual vale la pena aclarar lo siguiente, y cuando van a ser las 10, ¿no? Para que no sea tan pesado, los modelos puros no existen, porque tanto el mercado necesita instituciones y reglas claras y regulación para que funcione. Esa es una de las necesidades del Estado capitalista, o el Estado en sí, que brinde esas garantías, y eso lo tenemos claro cada día cuando vamos y entramos a diferentes lugares, que tienen que haber reglas claras, si no sería un caos. Y por otro lado también el Estado, en cierta forma, necesita también del sector privado y del mercado para que haya cierta armonía, además de los intereses que existen entre los partidos, entre las burocracias, entre las empresas, entre los grupos de presión, los sindicatos. O sea, es una combinación de todo esto, pero está bueno para poder ver las propuestas. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son propuestas del Partido Nacional, nos encontramos con lo siguiente: el Partido Nacional tiene propuestas de políticas en las cuales se enfoca mucho en este modelo en el cual haya mayor autonomía, en la cual haya mecanismos que son, si querés, de nueva gerencia, o sea, mecanismos para tratar de ir para poder hacer que fluya, o para poder hacer que los problemas que están vayan de a poco solucionándose.